Nacimiento de Jesús. Seguimos con esta serie de enseñanzas acerca de la vida del Señor Jesucristo. Vamos a ver un poquito del trasfondo. Solamente Lucas nos da datos históricos que nos permiten ubicar este acontecimiento en el panorama mundial. A veces puede parecernos un poquito tedioso, molesto el tener que aprender fechas, nombres, lugares, pero la realidad es que esos datos nos permiten ubicar la vida de Jesús, ubicar las historias que nosotros creemos y consideramos como reales, las podemos ubicar históricamente. No hablamos de Jesús como había una vez en un país lejano un hombre que empezó. No, no, no. Lo podemos ubicar históricamente. Eh, Jesús nació en una fecha, en una, en una provincia romana, etcétera, etcétera. Así que veamos los datos que nos da Lucas. Dice que el emperador era César Augusto. Él fue emperador del Imperio Romano desde el 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Menciona también allí el censo de empadronamiento. La historia dice que hubo un censo de empadronamiento entre el 6 y el 4 a.C., que se habla del censo de Cireneo. Los censos se hacían por dos motivos, por el servicio militar y para fijar una base para los impuestos. El asunto es que los judíos estaban exentos del servicio militar, por lo tanto para ellos simplemente un censo era para cobrarle impuestos. El imperio necesitaba tener una noción de la gente que ellos dominaban para poder cobrarle los tributos. Entonces, si en una región vivían 1000 personas y en otra región vivía 10.000 personas, no se le cobraba la misma cantidad de impuestos a uno que a otro, sino que según la cantidad de gente podían cobrar más o menos. Entonces estos censos eran muy importantes para los romanos. Para los judíos no les era nada simpático, de hecho no les gustaba pagar impuestos a Roma. Decían, había un buen número de judíos religiosos que decían, nuestro rey es Jehová, y no les era simpático pagarle impuestos a otro rey. Entonces, esa era la situación con los impuestos. Entonces, y mucho más teniendo en cuenta eso, de que cada uno tenía que regresar a su lugar de origen, de su familia, para ser empadronado. Entonces, el caso de José, ellos eran de Belén, él vivía en Galilea, allá en Nazaret, y debieron trasladarse hasta Belén, de una provincia a otra. Es un viaje de varios días. Y nada, ellos no les tributaba nada, no ganaban nada así yendo, pero ellos tenían la obligación. La distancia de Nazaret a Belén sería de 120 o 125 kilómetros y varía según el camino que se escoja. Yo digo 120 o 125 kilómetros si uno hace un recorrido recto, marcándolo así con una regla. Uno puede, y usando la escala del mapita, pues uno llega a ese número. Pero de acuerdo, recordemos que había camino sinuoso y algunos tenían la preferencia de no pasar por la tierra de los samaritanos, entonces se iban del otro lado del río y luego volvían. Entonces el camino era más largo. Tengamos en cuenta que María estaba embarazada y a punto de dar a luz. Entonces era un viaje para una mujer en su estado de unos 3 o más días de viaje. Era bastante sacrificado. Y cuando llegaron a Belén, Belén estaba tan lleno de personas para empadronarse que no había a dónde alojarse. El único lugar disponible, pues el mesón estaba lleno, era el establo donde se guardaban los animales. La palabra traducida pesebre puede significar dos cosas. Una, el establo, y la otra, lo que llamamos el pesebre propiamente dicho. El pesebre propiamente dicho sería un cajón de madera
en el cual se le daba de comer a los animales. Entonces, y ese cajoncito donde comían los animales es a donde que lo utilizarían como cuna. Y por eso siempre en las pesebres vivientes siempre está, se hace la representación de un establo y están los animalitos alrededor y Jesús en, en un cajoncito. Así debería ser la representación. Luego, fíjese lo que dice Lucas, lo acabamos de explicar, pero vamos a leer el pasaje para que no quede todo como en el aire. Lucas capítulo 2 del 1 al 7, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo romano, todos los que viven bajo el imperio romano, fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y el versículo 6 dice, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Interesante este relato, la historia del pesebre, del nacimiento de Jesús. Es bastante conocida, es una historia que se cuenta casi cada año en nuestras congregaciones, la historia del nacimiento, de que no había lugar en el pesebre. Desde niños nos lo vienen contando, hemos participado de dramatizaciones, entonces la conocemos bien. No había lugar en el mesón o en el hotel y por eso se alojaron en el establo y el niño fue ubicado en el pesebre, en el cajoncito de madera. Cuando nació, allí estuvo. Los ángeles y los pastores, dice Lucas capítulo 2 del 8 al 10, mientras Jesús había nacido y estaban allí en el pesebre, ellos, papá, mamá, Jesús y los animales. Mientras tanto, un ángel se le aparece a un grupo de pastores que, según el versículo 8, dice que guardaban las vigilias de la noche con los rebaños. Entonces se le aparece un ángel para anunciarle acerca del nacimiento de Jesús. Algunos comentaristas, estudiosos bíblicos, sacan conclusiones por este pasaje, porque los inviernos en el territorio de Israel son crudos, las noches son duras, ¿sí? Y entonces normalmente a las ovejas se las saca a pastar durante el día y a las noches se las guarda para protegerlas del frío. Entonces algunos estudiosos bíblicos llegan a la conclusión de que Jesús no podría haber nacido en diciembre, porque diciembre en el hemisferio norte es invierno. Bueno, algunos lo toman esto con demasiado celo y dice que no hay que festejar Navidad y cosas similares. Después hay otros estudiosos bíblicos que dicen que sí, Jesús pudo haber nacido en diciembre, porque Belén estaba muy cerca de Jerusalén. Eran ciudades muy cercanas y en Jerusalén estaba el templo. Y en el templo tenía sus propios rebaños, sus propias ovejas. Por eso cuando a veces la gente iba a ofrecer sus sacrificios y compraban allí mismo los animales. No era lo que Dios había establecido, la idea era que uno criara al animal, pero por una cuestión de practicidad, por un poco de manoseo del sistema, que en su momento lo veremos, la gente optaba finalmente por comprar los animales del templo. Entonces si el templo tenía este negocio, en el mal sentido de la palabra, tenía ese negocio de los rebaños, entonces tenían rebaños propios y necesitaban, por el tema de los sacrificios, tener continuamente
animales, continuamente continuamente ovejas, corderos. Entonces necesitaban una crianza de tipo intensivo y era muy probable que los rebaños del templo, aunque fuera invierno, estuvieran acampando, pastando a la noche. Son dos puntos de vista. Uno dice que no puede ser diciembre, el otro dice que puede ser. Son detalles simpáticos que vienen con el estudio de la palabra. Lo real es que no hace a la salvación, no nos hace mejores personas. Lo importante es que Jesús vino, ¿sí? Que vino y vino en el momento justo, en el momento en que el mundo estaba preparado, como hemos visto en los videos introductorios, vino en el momento en que el mundo estaba preparado para recibir el Evangelio. ¿Qué característica tenía el ángel? Dice el versículo 9, y aquí que se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Entonces estaban los pastorcitos allí en la noche y de pronto apareció toda una gran luz, un gran resplandor. No da muchos detalles del ángel, más que del resplandor, que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Seguramente era un ángel que era resplandeciente, un ángel que traía un mensaje de buenas noticias. ¿Y cuál fue el mensaje que él trajo? Y eso está en los versículos 10 al 12. No temáis porque he aquí doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os doy nuevas de gran gozo, perdón, que será para todo el pueblo. Versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ahí me quiero detener porque lo hemos resaltado. Fíjese que el ángel le aplica 3 títulos a Jesús. Ha nacido un Salvador. Un Salvador. Es Cristo y es el Señor. ¿Sí? El ángel les dijo exactamente quién era Jesús. Salvador, Cristo, Señor. 3 títulos de Jesús que lo definen, que ubicó a los pastores para que ellos se dieran cuenta ante quién estaban, que no era solamente un bebé, no, porque podría haber sido una curiosidad, porque un niño no nace en un establo, ¿sí? Y ellos fueron al establo, cuando después ellos fueron con la indicación de los ángeles, fueron y encontraron al niño en un establo. Podían haberlo buscado. Si hubieran ido por lógica, por deducción, hubieran ido a las casas o a dónde vive la partera y buscarían ahí en esos lugares. Pero era toda una curiosidad que el niño naciera en un establo. Y dice, y el ángel les dio la señal. Y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Por qué Dios dispuso esto? Esto fue una señal de humildad. Dios quería que su hijo fuera un ejemplo de humildad. Y cuando el ángel dio este anuncio a los pastores, dice que el cielo se llenó de ángeles y comenzaron a cantar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Por qué Jesús no? ¿Por qué este anuncio? ¿Por qué los ángeles no se le aparecieron a los sacerdotes o a los líderes religiosos? ¿Por qué no les fue anunciado a ellos? A los pastores, a los pastorcitos, gente que muchos no tenían estudio, muchos que serían despreciados por su trabajo, por su posición económica, por tantas razones que encuentra el hombre para despreciar a otros. Sin embargo, a Dios se le ocurrió, escogió a los simples, escogió a los humildes. Y el plan de Dios fue revelarse a los sencillos, porque los sencillos son tierra fértil.
Los líderes religiosos seguramente hubieran preguntado, pero ¿cómo puede ser? A ver, ¿y de dónde viene? ¿Y quién? Y habrían toda una investigación que hubiera terminado en que llegarían a la conclusión de que no era. Como finalmente llegaron a esa conclusión. Por eso le mataron 30 años después, o 33 años después. ¿Qué opina de la actitud de María en Lucas 2:19? Dice María porque vinieron los pastorcitos y le contaron acerca de que se les había aparecido el ángel y todo lo demás. Entonces, dice que y María agarraba y guardaba estas cosas en su corazón. Y en el versículo 51 también, cuando encuentran a Jesús que tenía 12 años y se había perdido, y dice también el versículo 51, dice que Jesús guardaba estas cosas en su corazón. Y ella se reflexionaba. Ella sabía que Jesús era el Hijo de Dios, sabía que Jesús era alguien especial. Ella sabía que no había tenido relaciones sexuales con nadie. Ella sabía que había sido concebido por el Espíritu Santo. Ella sabía quién era Jesús. Ella tenía un montón de piezas de un rompecabezas y de pronto aparecían estos pastorcitos y le daban otra ficha más, otra pieza más. Entonces ella iba armando en su mente, en su corazón, el rompecabezas que le daba la plena certeza de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Un detalle que no quiero dejar pasar porque hubo un coro de ángeles. Jesús nació en Belén. ¿Sí? Aparentemente no había mucha gente que los conociera, José y María. Era la ciudad donde ellos tenían que empadronarse por ser descendientes de David. Pero parece que no tenían, porque no fueron a parar a lo de un pariente. Fueron al mesón y no encontraron lugar. Si Jesús hubiera nacido en Nazaret, que ahí estarían los familiares, conocidos, los clientes de José, las amigas de María, la gente del barrio, ¿sí? que veían esa pancita desarrollarse. Entonces, era un nacimiento esperado. Si Jesús hubiera nacido en Galilea, hubiera sido un nacimiento esperado. Si hubieran llamado a las parteras en el momento de romper bolsa o del parto, entonces se habrían juntado los músicos del pueblo, de la ciudad, ahí esperando que les dijeran si era varón o nena, para festejar más o menos. Pero sin embargo, Jesús nació en Belén. No había músicos. Los músicos ni siquiera sabían que había nacido un niño. La gente del pueblo no sabía que había nacido Jesús. ¿Era importante para José? ¿Era importante para María? Yo creo que sí, porque era una tradición que vinieran los músicos, hicieran y festejaran con ellos el nacimiento de su hijo. Pero no hubo músicos. No vinieron los músicos de Belén. Sin embargo, vinieron los músicos celestiales. Un coro de ángeles se apareció en el cielo cantando su mejor canción y proclamando que había nacido el Salvador. Gloria a Dios en las alturas. Eso fue un regalo maravilloso. Dios no deja pasar los detalles que para nosotros son importantes. Hay cosas que para vos y para mí pueden ser importantes y tal vez para otros no. Y Dios las tiene anotaditas para sorprenderte, para darte esa alegría, esa satisfacción. Lucas capítulo 2 del 21 al 24 nos cuenta acerca de la presentación de Jesús en el templo. Los padres de Jesús cumplieron todas las prescripciones de la ley. Jesús había nacido bajo la ley, por eso la cumplió en toda desde que nació y hasta que murió, cumplió la ley. Las ceremonias había 3 ceremonias que involucraban el nacimiento de un niño, particularmente si era varón y particularmente si era el primogénito. La primera de las ceremonias es la circuncisión. La circuncisión era la señal del pacto y representaba la sujeción voluntaria a la ley.
se realizaba a los 8 días y allí se le ponía el nombre. La circuncisión se hacía en el lugar a donde se vivía. Bueno, ellos estaban en Belén, así que lo hicieron ahí y ahí hicieron la circuncisión, donde le pusieron por nombre Jesús. La otra ceremonia es la redención del hijo primogénito. Esto está en Éxodo capítulo 13, versículo 2 y versículo 12. El primogénito de cada casa debía ser redimido del sacerdote al precio de 5 siclos del santuario, o sea, 72 gramos de plata. Es como si los padres compraran su hijo a Dios. Ubiquémonos en el tiempo en que fue dada esta ley. En Éxodo capítulo 12 está la institución de la Pascua. En Éxodo capítulo 12 ellos eran esclavos en Egipto y vieron el ángel de la muerte y en cada hogar murió el primogénito. En cada hogar murió el primogénito, salvo en la casa de los hebreos, en la que pintaron con los dinteles en los marcos de su puerta con la sangre del cordero. Eso pasó en Éxodo capítulo 12. Y desde entonces el Señor dijo en el capítulo 13, todos los primogénitos son míos. Todo varón que abriere la matriz de su madre es mío. Pertenecía a Dios y debía ser redimido por precio. ¿Sí? Una ofrenda, los padres tenían que traer una ofrenda, es como si le compraran su hijo a Dios. Una ceremonia bella. Lo cierto es que ambas ceremonias tienen que ver con Jesús, con el niño. Y la tercera ceremonia tiene que ver con la madre. La purificación posparto. La mujer quedaba inmunda ceremonialmente entre 40 u 80 días. Cuando hablo inmunda ceremonialmente me refiero a que no podía durante ese tiempo, no podía realizar algunas actividades, sobre todo religiosas o sociales. Actividades normales en casa, ellos sí podían hacerlas, pero no podían ir a la sinagoga, no podían ir al templo, ¿no? Algunas actividades sociales no las podía hacer. Por 40, si era varón el niño, por 40 días, si era nena, por 80 días. Después de ese tiempo se hacía la purificación. Entonces se llevaba una ofrenda, eso dice Levíticos 12, y vamos a ver aquí cuál fue la ofrenda de José y María. ¿Qué ofreció José y María? Según Levíticos 12 del 6 al 8, cuál era la situación de José y María. Porque Levítico nos da una serie de ofrendas que tenían que dar la mujer para purificarse posparto, de acuerdo a la posición económica de cada uno. De acuerdo a la posición económica era distinta la ofrenda. Entonces, dice el versículo 6, cuando los días de la purificación fueron cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtora para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Esa era la ofrenda de alguien pudiente, alguien acaudalado, un sacerdote, un rey. Esa era la ofrenda de ellos. Luego salteamos hasta el versículo 8 y dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, pues en 7 habla del cordero, el 6 habla del cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella, o sea, por María, y será limpia. Ellos trajeron la última ofrenda, la de los pajaritos. Trajeron estos 2 pajaritos y nos da la pauta de que ellos eran pobres, ¿no? La condición social de ellos era pobre. Ahí así se le ocurrió a Dios hacer las cosas con Jesús, que siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló, se hizo semejante a los hombres hasta la muerte. Y cuando nació como
como alguien pobre, y cuando murió, murió como un malhechor, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de todo. Una lección para reflexionar y guardar en nuestro corazón, como lo hacía María. Y en el próximo video seguimos con esta maravillosa historia.